mucho gusto los saludo nuevamente. Este servidor que les habla y mi colega, amigo, el licenciado José Acosta desde Toronto, Canadá. Estimado amigo, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Un saludo para todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es. Taiwán, no provoques el dragón. Exactamente. Tremendo. Taiwán. Taiwán está en el ojo del huracán de la geopolítica mundial, sobre todo entre China, Estados Unidos, esa porfía que tienen desde el punto de vista comercial China y Estados Unidos, y Taiwán, por supuesto, que es un elemento importante porque pertenece al territorio chino, pero no siempre ha sido el territorio chino. Taiwán fue colonia inglesa y tiene un estatus muy especial Taiwán. Sí, mira, Taiwán es una isla que no es un estado desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de lo que es el reconocimiento político y diplomático, porque es parte, en ese sentido, de la República Popular China. Pero en el orden práctico, funciona como si fuera un estado, porque Mm. tiene su propia moneda, tiene su propia bandera, tiene sus propios símbolos y tiene relaciones comerciales y diplomáticas con algunos países. Diplomáticas solamente con 13 Ujú. y comerciales con 49. Pero además hay muchísimos países que tienen representaciones en Taiwán que no son oficialmente conocidas como sedes diplomáticas, pero que en la práctica hacen más o menos las mismas funciones. Y lo primero que tenemos que ubicarnos en cómo fue que surgió el conflicto, ¿no? O sea, cuando la guerra de 1949, liderada por el Ejército Popular, mm, bajo el mando de Mao Zedong, Ujú. logró triunfar en China, eh, el Kuomintang, que era el órgano que se ocupaba de la República China, que era como se conocía, se refugió, Chiang Kai-shek se refugió en Taiwán y desde allí pretendió un día volver a reconquistar la parte continental. Eso nunca ocurrió por muchísimas razones que no vamos a detenernos en ellas. Y Taiwán se fue convirtiendo, primero mantuvo la representación en las Naciones Unidas por muchísimos años, el Sí. asiento de las Naciones Unidas. Fue en la década de 1970 cuando la mayor parte de los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, bajo el mandato de Richard Nixon, decidieron reconocer que el asiento de las Naciones Unidas le pertenecía a la República Popular China. Y entonces la República China, que es como se conoce oficialmente a Taiwán, se quedó sin representación en las Naciones Unidas y se quedó como un estado paria más o menos. Y la República Popular China siempre ha hecho valer ante la comunidad internacional de que Taiwán es parte de su territorio. Yo personalmente creo que eso es real. Taiwán es parte de China. Yo no digo que no pudiera en un momento determinado haberse convertido o que se pudiera convertir en el futuro en un estado independiente, pero lo cierto es que Taiwán, desde todo punto de vista, estaba unido a China. Ahora, ¿por qué el título de nuestro video no provoques al dragón? Bueno, hace muy poco tiempo, hace poquito más de un año, tenemos la experiencia de Ucrania. Ucrania empezó a jugar con el león, en este caso, con Rusia. Empezó a creerse que podía hacerse miembro de la Unión Europea, que podía ser aceptado un día como miembro de la OTAN. Empezó a desafiar a Rusia. Esto no justifica que Rusia la haya agredido y la haya destruido como ha hecho. Yo estoy en contra absoluta de la guerra en todos los lados que se produzca y en ese especial de Rusia contra Ucrania estoy en contra. Pero no dejo de reconocer que el líder de Ucrania y los dirigentes de Ucrania le vendieron en bandeja de plata a Rusia la Sí. justificación, O sea, porque ya Rusia había dado muestra que estaba dispuesta a eh, ir por la fuerza si era necesario, porque había ocupado en el 2014 Crimea. sí. Y también era altamente conocido que estaba apoyando a los rebeldes de una parte de Ucrania. Bien, yo no me quiero, el programa es de Taiwán, pero hago referencia a esto para que me entiendan por qué hoy. En los últimos 2, 3 años, especialmente en este último año, Taiwán ha estado cayendo en la tentación
de empezar a desafiar a China, Sí. porque se ha dejado susurrar en el oído, especialmente de Estados Unidos, la idea de independizarse, de ser reconocido como un Estado, lo cual no va a ocurrir porque China no lo va a permitir. Entonces, cuando yo digo que están provocando al dragón, están cometiendo el mismo error de Ucrania, dejándose susurrar el oído, dejándose endulzar la mente y cometiendo el error que puede convertir a Ucrania, digo, a Taiwán en un conflicto bélico de grandes proporciones que tendría, según mi punto de vista, una repercusión mundial muchísimo peor que la de Rusia, que ya de hecho ha sido bastante mala. Sí. Entonces, Estados Unidos también ha venido haciendo acciones para desafiar la autoridad de Rusia, digo, de China, porque obviamente la guerra de Rusia con Ucrania le conviene a Occidente porque Rusia se está debilitando. Y parece que la idea es provocar que se produzca también una guerra de China para lograr el mismo objetivo. Y debilitar a China. Exactamente. Y, por ejemplo, Nancy Pelosi, siendo jefe de la Cámara de Representantes, Fue allá. desafió incluso al presidente Biden y fue allá a Taiwán en una visita oficial, lo cual irritó profundamente a las autoridades de China. China hoy en día es una potencia. Sí. No es la China de 1949. China es una potencia económica, financiera, tecnológica y también militar. Entonces, yo creo que es de pésimo gusto y de mucho peligro para la humanidad, para todos nosotros los mortales, que Estados Unidos asuma un papel gendarme, un papel irresponsable de estar asusando a Taiwán para que éste, a su vez, desafíe la autoridad de China, que puede llevar a un conflicto militar en el que no vamos a ganar nadie. Así es. Ni China ya ha siquiera hecho los que creen que van maniobras a ganar, van a cercanas, ganar. ha hecho ejercicios militares cercanos allí, con su aviación, con los barcos y Claro, demás. claro, porque China lo único que hace es poner sobre la mesa que está lista para hacer lo que tiene que hacer, pero Lo no que va a tiene que hacer. permitir que Taiwán se le vaya de las manos. Eso, yo creo que hay que ser bien ingenuo para pensar que China va a dejar que mañana Taiwán, por obra y gracia de la naturaleza, se convierta en un Estado independiente y que la alianza estratégica de Taiwán con Estados Unidos y la OTAN se confirme, se concrete, Claro. lo cual no lo va a permitir. Yo no estoy diciendo si es justo o si es injusto. Yo no estoy diciendo si el pueblo de Taiwán se lo merece o si no se lo merece. Yo no me quiero meter en ese punto, porque ese no es el objetivo de nuestro video. El objetivo de nuestro video es alertar de que Taiwán está cometiendo el mismo error de Ucrania De y Ucrania. puede costar una situación muy grave para la humanidad con un conflicto militar, porque un conflicto militar en Taiwán no resiste una guerra con China. No, Ucrania tampoco la hubiera resistido con Rusia. ¿Por no. qué Ucrania la ha resistido? Por el Porque la apoyo de guerra. la OTAN. Exactamente. O sea, detrás del ejército de Ucrania está la OTAN. Uh-huh. Hay miles de millones de dólares que se han invertido en armamento, lo cual le ha venido muy bien a la industria armamentística para poder garantizar de que Ucrania no sea ocupada por Rusia. Y te voy a Lo mismo decir, habría que hacer con Taiwán. y te Porque, voy a decir, no ganan esa guerra, no la van a ganar. no, No la van a ganar. no, Rusia no va a perder esa guerra. yo no quiero, ¿cómo se llama? Decir si van a ganar o perder, porque sería un asunto que yo no estoy preparado para decirlo, pero yo lo que sí creo que Taiwán no puede resistir una No, invasión de China si no es con la ayuda, y en este caso sería directa de Estados Unidos. No, no es el mismo caso de Ucrania que con armas y con dinero han resuelto el problema hasta ahora. No, no, en el caso de Taiwán tiene que ser una presencia directa, lo que haría un conflicto, lo que haría un conflicto de grandes proporciones que sería nefasto para la humanidad. Y yo estoy pidiendo, desde mi punto de vista y con mi humildad de un simple mortal de esta tierra, a los líderes de Taiwán no provoquen al dragón porque puede ser altamente grave. Taiwán como está actualmente, sin ser un estado, vive muy bien. muy Es bien. uno de los países que tiene un desarrollo impresionante. Un centro Todo lo financiero. demás es, todo lo demás es ambición geopolítica, que Taiwán Sí, no necesita ser parte de la ambición geopolítica para vivir bien. así es. Y se están convirtiendo en un blanco de los que quieren asusar el oído para que hagan cosas estúpidas, como hicieron en Ucrania, y ahora, y un día mañana o dentro de un año, le ataquen y se produzca una guerra que nadie sabe cómo va a terminar. ¿Cómo va a Pero terminar? ese es mi llamado, ese es mi objetivo. Así A mismo todo el es. que me escuchó, muchas gracias. Gracias a ti, mi hermano.
Taiwán, que se llamó Formosa, la capital es Taipei, se le conoce también como Taipei de China. Los equipos de béisbol que han representado esa zona se le conocen como, con el nombre de Taipei de China. Bueno, y Taiwán, el nombre más conocido en los últimos años. Ojalá no llegue a ese extremo realmente. Estados Unidos está en una situación muy difícil porque tiene en el orden interno una polarización creciente. Estados Unidos incluso ha estado abocado hasta una guerra civil interna. Ya se sabe lo que pasó en el 2021, cuando atacaron, los seguidores de Trump atacaron el Capitolio. Prácticamente se produce un golpe de Estado en Estados Unidos, porque aún se están haciendo juicios, se está condenando gente, pues siguen diciendo que hubo fraude. Y a saber a dónde va a llegar la situación en Estados Unidos. Estados Unidos es un imperio que está en franco declive y China es todo lo contrario. Fue imperio y quiere volver a ser imperio y está en ascenso, subiendo hacia la cima económicamente. Y no es de dudar, como se dice, que en el año 2050 China sea el primer país, la primera economía del mundo. Y entonces es una situación muy compleja para el mundo en general, no solamente para Sí, los para todo el mundo. taiwaneses y para los chinos y para los estadounidenses, para el mundo entero. Económicamente sería una caída, un golpe tremendo por lo que significa Taiwán en el concierto financiero internacional, la producción de tecnología, sobre todo digital y demás. Y entonces sí sería realmente, sería funesta, funesta que la decisión de Taiwán de seguir provocando a China y lograr que lo invada. Estimado amigo, muchísimas gracias. Muchísimas Ok, gracias. gracias a usted y a todos los que nos escuchan. Que tengas una feliz jornada allá por Toronto, Canadá. Nosotros seguimos aquí en Monterrey, México. Saludamos a quienes nos ven. Le agradecemos muchísimo que nos sigan. El que quiera suscribirse, pues puede hacerlo en nuestro canal. Cualquier comentario, cualquier opinión, con muchísimo gusto. Aquí la recibimos y le contestamos enseguida. Muchísimas gracias. A usted, bien. Hasta nuestro próximo encuentro.